se clasifican las drogas por su potencial de adicción y también por su peligrosidad. Y ahí ubican al cannabis en la lista 1 como una sustancia altamente adictiva, altamente peligrosa. Sean bienvenidos todos a un nuevo video de House of Weed. Mi nombre es Noé y en el día de hoy quiero compartir con ustedes un videito acerca de las razones por las cuales empezó la prohibición. ¿Qué hay detrás de esta criminalización de los usuarios, de los cultivadores? ¿Por qué se empezó a prohibir? Si es que esta planta se utilizaba milenios antes del nacimiento de Cristo incluso. ¿Qué hay detrás de esto? De eso voy a hablar el día de hoy. Espero que este video les guste, espero que les traiga algo nuevo, espero que les aporte de alguna u otra manera, y si es así, dejen un like, suscríbete al canal si aún no estás suscrito, te invito a que nos visites en Instagram, House of Weed by Noé, nuestra nueva cuenta porque la anterior la borraron, así que al finalizar este video te invito a que te unas a nuestra comunidad en Instagram. La primera de las razones es el racismo. Si bien en otros países se había empezado a controlar el cannabis, es en Estados Unidos en donde nace la guerra en contra de las drogas, en donde la prohibición más dura, la criminalización de los usuarios, las penas más fuertes empezaron en ese país y después se exportaron al resto del mundo. Es en este país en donde los inmigrantes mexicanos empezaron a llegar y empezaron a traer consigo esta planta y esta costumbre de utilizarla, ya sea con fines recreativos como también con fines terapéuticos. En Estados Unidos a principios de 1900 el cannabis estaba presente en las boticas. Se vendía en las boticas, en lo que hoy conocemos como farmacias. En esa época en Estados Unidos se comercializaba y se sabía del uso medicinal. Sin embargo, el uso recreativo no era común en ese país. Los mexicanos fueron introduciendo esto, entonces las autoridades vieron que este grupo de personas, esta minoría, estaba comercializando y estaba utilizando esta hierba. Empezaron a nacer las medidas para controlar eso. Es en California el primer estado en donde se empieza a banear más fuerte. De hecho, las primeras redadas a cultivadores, a personas que tenían plantas, se dieron a principios de 1900 en ese estado. Era algo bastante novedoso y poco usual que una persona por cultivar una planta fuese a dar a la cárcel como consecuencia de ese acto. Y ahí nació una campaña mediática de propaganda política que intentaba criminalizar a los usuarios, al consumidor de la planta, como también a quien la poseía, a quien la tenía. Los principales afectados por estas políticas fueron los hispanos y los negros, minorías. Y estas minorías fueron las que empezaron a abultar las cárceles. A ellos se les empezó a perseguir, a ellos se les empezó a encarcelar, a ellos se les empezaron a aplicar las penas. Los blancos que cultivaban, los blancos que tenían temas relacionados a cannabis, normalmente no eran criminalizados. O sea, era una cuestión de racismo. Y podemos ver cómo todo el siglo XX en Estados Unidos se persiguió muchísimo. De hecho, hasta el día de hoy hay personas presas en las cárceles en Estados Unidos por posesión de pequeñas cantidades. De hecho, hay toda una campaña que han llevado adelante activistas del cannabis en California y en el resto de estados de Estados Unidos que buscan que no haya más prisioneros por posesión o por temas relacionados al cannabis, porque realmente nunca tuvo ninguna lógica y a día de hoy con la información que tenemos menos la tiene. Toda esta campaña de criminalización, de demonización de la planta, de persecución, fue impulsada por un personaje bastante conocido en la historia de la prohibición que se llama Harry Anslinger, quien fue el representante y fundador de la Oficina Federal de Narcóticos en Estados Unidos. Y esto nos lleva a la segunda razón, al segundo punto, que son los intereses económicos. A Harry Anslinger lo ayudó William Hearst, que fue un empresario político demócrata en Estados Unidos, fundador también de un imperio de las comunicaciones, tenía múltiples negocios asociados a las comunicaciones, entre ellos cerca de 28 periódicos de circulación nacional en el cual publicaba historias de que los usuarios de cannabis eran personas peligrosas, que cometían delitos violentos, violaciones, que se volvían locos, etcétera, etcétera, etcétera. Hearst, que a todo esto era uno de los pioneros y uno de los promotores de la prensa amarillista, no hacía esto por nada, sino que tenía un interés detrás, y ese interés es que además de los medios de comunicación que tenía él en sus empresas, también tenía negocios asociados a la producción de árboles para la fabricación finalmente de papel para imprimir los periódicos. Y el cáñamo, como les conté en un video anterior en el canal en el cual hablábamos del cáñamo industrial, también se puede ocupar para hacer papel. Entonces era una competencia grande para los negocios y sus intereses.
Entonces lo que hizo él a través de la capacidad que tenía de comunicar en los distintos medios es desprestigiar la planta, desprestigiar todo lo que rodeaba al cultivo de cannabis, de cáñamo y por supuesto de los usuarios. Entonces fue un gran aliado de Anslinger. En esa época las campañas en contra del cannabis eran bastante agresivas. De hecho, hay una película propagandística muy conocida que se llama Reefer Madness, en la cual intenta reflejar que los consumidores de cannabis actuaban generando conductas que eran muy peligrosas, como actos violentos, violaciones, homicidios, incluso que las personas se podían suicidar por utilizar cannabis. Eso era lo que se quería reflejar en esta película. No solamente en esta película, sino que en el resto de los medios esa era la información que circulaba. Esa imagen se quiso poner en la palestra. Imagínense que en esa época el acceso a la información no era como el acceso que tenemos el día de hoy, en donde podemos buscar artículos científicos, en donde podemos acceder a la información rápidamente. En esa época pintaban algo en la televisión y era lo que la gente creía. Lamentablemente hasta el día de hoy la gente sigue creyendo algunas de estas cuestiones. Y esto nos lleva a la tercera razón, que es la percepción del cannabis como una droga altamente peligrosa, sin ningún valor terapéutico. Toda la campaña que mencioné anteriormente hizo que la opinión pública apoyara todo lo que tuviese que ver con la prohibición, que cuando los presidentes y cuando los políticos hablasen de prohibir porque querían proteger a la población, porque querían proteger a los más jóvenes, que la gente los aplaudiera y que la gente los apoyara. La percepción era muy negativa respecto al cannabis. A través de las campañas mediáticas, a través de la propaganda, se logró que la gente pensara que el cannabis era sumamente peligroso, que no tenía ningún valor terapéutico, cosa que a día de hoy ya sabemos que no es cierto. Una de las leyes que se creó en la época fue la Ley de Tasación de la Marihuana en 1937, la cual prohibía el uso excepto para fines medicinales e industriales, pero se ponían altos impuestos a quien quisiera desarrollar alguna de las actividades permitidas. Esto hizo que muchas empresas que se estaban dedicando al cannabis medicinal quebraran. En esta época también se crea el Instituto Nacional de Salud Mental, que buscaba investigar los efectos de las drogas, incluido el cannabis. Lamentablemente estos estudios tenían un claro sesgo, solamente se investigaban las cosas negativas, en ningún momento se investigó las propiedades terapéuticas. Esos estudios solamente tenían la intención de ser un respaldo de las campañas mediáticas, de las campañas políticas que estaban iniciando las autoridades en ese país para iniciar la guerra en contra de las drogas, para promoverla, para instaurarla. En 1951 se aprueba la Acta Vox, que venía a igualar las penas por posesión y consumo de cannabis al de heroína y cocaína. Acá no se hacía diferencia entre una persona que poseía pequeñas cantidades y un traficante. Aquella persona que cometía un primer delito arriesgaba penas de entre 2 a 10 años y multas de más de $20.000. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es el estereotipo del marihuanero. Una de las razones por la cual se toleró la prohibición, la persecución, la criminalización de los usuarios a pesar de la experiencia vivida con la prohibición del alcohol, que fue un rotundo fracaso porque generó redes delictuales, porque generó mafias que todo el mundo conoce, Al Capone, uno de los gángsters más famosos de la época que traficaba y que hacía sus negocios con alcohol ilícito. A pesar de ese rotundo fracaso con esa prohibición del alcohol, se toleró la del cannabis por la imagen, por el estereotipo que había del usuario de cannabis, que era un vago, una persona que no aportaba a la sociedad, una persona que era violenta, una persona que se podía transformar en un delincuente, una persona que no aportaba nada. Entonces la criminalización, la persecución era precisamente para ayudar a los jóvenes, para que los jóvenes no cayeran en eso, para que no se perdiera nuestra juventud. De hecho, hace poco, recientemente, porque la gente sigue manteniendo discursos prohibicionistas, lamentablemente, a pesar de que todos podemos informarnos, Jeff Sessions, un fiscal en Estados Unidos muy conocido, en el 2016 afirmaba que las personas buenas no usan cannabis. Las personas buenas no usan cannabis. Relacionado con esto, a través de la Convención Única de Estupefacientes, la ONU creó un marco internacional legal para el control de las drogas. No se declaró ilegal ninguna droga, sino que la producción y comercialización se sometieron a estrictos controles para que solamente se pudiesen usar con fines científicos y medicinales. Las sustancias centrales que se quisieron controlar eran las derivadas de plantas, como el opio, la hoja de coca y también el cannabis. Estas plantas se utilizaban tradicionalmente en distintas culturas alrededor del mundo. Sin embargo, se equiparó, por ejemplo, el masticar hoja de coca al de inyectarse heroína o el de utilizar cannabis al de esnifar cocaína.
Entonces los indígenas que tradicionalmente ocupaban la hoja de coca para combatir el mal de altura podrían estar cometiendo un delito. Mientras que también en este marco se aprobaron otros usos legítimos que, por ejemplo, permitían a grandes compañías comprar hoja de coca para utilizarlas en bebidas refrescantes, que todos conocemos cuáles son. Se dan cuenta de la doble moral, se dan cuenta. La quinta razón es que la guerra genera dinero. En 1969 asume la presidencia de Estados Unidos Richard Nixon y crea la DEA y también la Ley de Sustancias Controladas, en la cual se clasifican las drogas por su potencial de adicción y también por su peligrosidad. Y ahí ubican al cannabis en la lista 1 como una sustancia altamente adictiva, altamente peligrosa. A día de hoy, lamentablemente, en ese país el cannabis sigue estando en la lista 1 de drogas. Otro dato interesante es que Nixon declara el abuso de drogas como el enemigo público número 1 de Estados Unidos. Los gastos en persecución, el presupuesto anual del Estado para la persecución, para la prohibición, empieza a aumentar año a año. Se empiezan a fortalecer todas las instituciones que ejecutan la guerra en contra de las drogas, incluida la DEA, una institución muy reconocida por ejecutar todo el tema de la prohibición y estar presente en los distintos países, estar presente en México, estar presente en Colombia, estar presente en distintos países, influyendo y poniendo en acción todas las políticas que impulsaba Estados Unidos para perseguir todo este tema. Es increíble cómo año a año ha aumentado increíblemente el presupuesto y hoy en día se gastan millones de dólares en perseguir, se gastan millones de dólares en una estrategia que no ha funcionado y que no va a funcionar. Vemos cómo se han fortalecido los cárteles de la droga, cómo el crimen organizado se ha fortalecido y otras múltiples consecuencias que voy a hablar en otro video, porque ese es un tema que puede dar para un video completo, absolutamente. Las consecuencias de la prohibición las voy a estar hablando en otro video, coméntenme acá abajo en los comentarios, si lo quieren ustedes dejen muchos likes. Con esto ya tenemos claro que más que proteger a la población, los motivos de la prohibición eran otros. Se utilizó la propaganda y los medios de comunicación para instaurar ideas en la cabeza de las personas para que el conjunto de la población apoyaran la guerra en contra de las drogas y todo el dinero, por supuesto, que implica toda esta guerra. Hay usos milenarios del cannabis en China, en la India, en Asia. Hay un uso ancestral de esta planta. Sin embargo, se empezó a decir que el cannabis era una sustancia altamente adictiva, altamente peligrosa, que generaba graves daños en nuestra sociedad. Ustedes tendrán su propio juicio. Coméntenme acá abajo en los comentarios qué opinan acerca de este video. Les pido su apoyo como comunidad. Nuestra cuenta fue bajada de Instagram con cerca de 190.000 suscriptores. Para nosotros era muy importante esa cuenta ya que nos permitía monetizar nuestro trabajo, que la gente visitara nuestra tienda, poder mantenernos haciendo todo este contenido gratuito, nuestro equipo que nos ayuda a editar, que nos ayuda a generar gráficas, todo. Lamentablemente por la prohibición también, por toda esta información que hay en contra del cannabis, el contenido respecto a esta planta, aunque sea educativo, informativo, como intentamos hacerlo, siempre ha sido muy baneado. Pero seguimos adelante, seguimos intentándolo, pero necesitamos su apoyo. Si es que tú estás en Instagram, ande, síguenos en esa plataforma House of Weed by Noé. Te lo agradecería un montón. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Si fue así, deja un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.